Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Javier Martínez y soy facilitador emocional. Estamos en Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión. Y bueno, pues hoy tenemos el tema de el libro Dorado de los Principios de Fao. Y yo creo que ya casi lo vamos a acabar, ese libro, pienso yo. Y Marla está con nosotros acompañándonos en la lectura el día de hoy. Y bienvenidos sean todos ustedes, cada uno de los presentes y de aquellos que se han de unir a este programa del día de hoy. Y también agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos, de poder compartir nuestra experiencia, fortaleza, esperanza y poder nosotros um, ser verdaderamente libres, porque recuerdan ustedes, abstinencia no es recuperación, es parte de la recuperación. La recuperación es la sanidad de las emociones. ¿Por qué? Porque la alergia, si estamos hablando de alcoholismo, es incurable. Si estamos hablando de adicciones con drogas, es incurable. Como alergia, es incurable. Pero emocionalmente son curables. Las emociones son curables. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de recuperarnos, de sanar de nuestras emociones, de ya no tener depresión, soledad, tristeza, ansiedad, ira, celos, exagerada preocupación, ansiedad. Bueno, ok, de esas emociones que nos torturaban y que nos arrastraban al lado oscuro de la vida, con una mente destructiva y una forma de pensar que no nos permitía ver la realidad tal cual es. Así que vivíamos atados a nuestra imaginación, a nuestras memorias, vivíamos atados a prejuicios y hoy no estamos en ese punto. Y eso es bueno. Ahora bien, eh, gracias Dios por la vida de todos y cada uno de los presentes. Te ruego que bendigas a sus familias, que bendigas a sus esposas, esposos, hijos. Padre Santo, que les bendigas, les protejas, les colmes de fortaleza, bendición, esperanza, gozo y paz. Padre eterno, como también nos has colmado a nosotros. Gracias por escucharnos. En el nombre amoroso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Marla. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Pues como recordatorio de la semana pasada, estábamos viendo cómo aplicar principios de honradez y de verdad sobre nuestras vidas. Entonces, les voy a leer el punto 6, que ahora es cómo aplicarlo en nuestra vida física. Y así dice, en nuestra vida física, el alcohólico que practica diligentemente el principio de ser un alcohólico también evitará ciertas reacciones físicas que provocarán, algunas veces automáticamente, el deseo por beber. Estas reacciones son sentirse exhaustos, hambrientos o sedientos. Una vez más, no sabemos por qué, pero sabemos que dichos excesos pueden causar que el alcohólico anhele el licor. Y muchos AA sinceros únicamente han comenzado este principio, el difícil camino después de un fracaso causado por no practicar. El alcohólico anónimo sincero también hará uso de una gran variedad de ayudas físicas que la medicina puede proporcionar actualmente para ayudar al alcohólico en cuanto a su adaptación física se refiere. Estas las deberíamos utilizar inteligentemente,
Perdón, se me abrió algo en mi pantalla. Mm. Inteligentemente como auxiliares en el programa si las necesitamos. Un doctor familiarizado con el alcoholismo y con los últimos descubrimientos en su tratamiento puede ser algunas veces una gran bendición para el alcohólico, especialmente durante los primeros meses de sobriedad. Ahí termina el punto 7. 6, perdón. Muy bien. Bueno, la abstinencia en el enfermo adicto es vital y es vital ayudarlo y como bien lo expresa Pao, hay maneras de bajar a una persona sin estarle dando alcohol. Es un poco más costosa porque son algunas inyecciones que hay que ponerles para que ellos puedan mejorar su estado físico sin sufrir lo que se llama o le llamamos el bajón, ¿verdad? Este, como enfermos tenemos medicamentos, en la neurosis también, medicamentos que no son adictivos y que pueden ayudarnos a calmar nuestra ansiedad por algún momento. La idea no es tomar medicamento. La idea es apoyarse con el medicamento para lograr una estabilidad emocional. Esa es la idea principal. Pero, ¿quién realmente ha de estar dispuesto para, para lograr esta situación? ¿Quién realmente llega a tener la fortaleza y la habilidad para lograr estar abstemio? En la codependencia necesitamos el control y abstinencia en algunos casos. En la neurosis necesitamos el control y abstinencia en algunos casos. Estas dos cosas depende del tipo de emociones que nosotros estemos generando. Físicamente, para un alcohólico, pues se debilita por causa del alcohol, pero también sus emociones. Una persona que tenga una borrachera emocional es semejante a una cruda del enfermo. Cuando el enfermo está abstinente, entra en un estado neurótico con diversos problemas y situaciones y cambia su adicción de alcoholismo por otra salida, ya sea el sexo o la dependencia emocional u otro tipo de salida, la ambición o la codicia. Y bueno, y se considera, en algunas personas consideran que la prosperidad económica es manifestación de recuperación y tal cosa no es así. Una persona puede recuperarse sin, sin tener grandes riquezas, simple y sencillamente porque desarrolla el buen hábito del sano juicio a través de conocer cómo funciona emocionalmente. El enfermo abstinente, el alcohólico abstinente, está en la primera fase de su derrota, el aceptar que se tiene una alergia física, una compulsión mental, una obsesión y una compulsión. Pero el, el enfermo necesita trabajar con esos males más profundos, lo que lo llevó a ser un adicto al alcohol. Para esto, pues necesitamos reconocer qué tan enfermos estamos, ¿verdad? ¿Qué tan enfermos estamos o qué tan enfermo está
el alcohólico, sobre esta situación y cómo usar adecuadamente esos medicamentos para que sufra menos en su regreso a la realidad. Lamentablemente, muchas personas que entran en abstinencias son lastimadas miserablemente. Son lastimadas de dos formas. Uno, que cortan de un tajo las cosas y cuando son medicamentos los que ha estado usando o vaya, drogas sintéticas, esta persona puede sufrir graves problemas mentales, emocionales y físicos. Y también se corre ese riesgo, eh, como las drogas sintéticas están creadas para gobernar la voluntad humana, para vencer a la voluntad humana, las personas se vuelven verdaderamente esclavas de ese tipo de drogas. Y hay drogas como el actual, el fentanilo, que mata a las personas. Entonces, es importante el hecho de entender cuando tenemos a un prospecto, de entender de qué tipo de drogas ingieres para poder saber o conocer sus reacciones posteriores y poder ayudarle en esa situación. El tratamiento que se da en algunas granjas o lugares donde resguardan al enfermo, muchos de esos tratamientos son inadecuados, donde solamente el individuo sufre más que recuperarse. Sale abstinente, pero no recuperado. La recuperación es el dominio de las emociones, es la gobernabilidad. Nuestro objetivo en el primer paso es admitir que somos impotentes ante lo que seamos impotentes y que nuestras vidas se ha vuelto ingobernable. Quiere decir, carezco de poder y no puedo gobernar mi vida. Una impotencia. Pero, ¿de qué trata el paso? El paso trata de que nosotros logremos tener el poder, porque eso habla el paso en tiempo pasado. Carecíamos de poder en tiempo pasado, lo cual quiere decir que hoy sí tengo el poder. Y mi vida se había vuelto ingobernable, lo cual quiere decir que mi vida hoy está bajo mis manos, es decir, que yo soy quien decide en mi vida. Es completamente diferente. Tenemos una gobernabilidad, un dominio y una estabilidad emocional. Ahora bien, el hecho de sanar nuestros pensamientos, de limpiar nuestros pensamientos, de valorar nuestros sentimientos y dominar nuestras emociones, ha sido un trabajo arduo. Y aunque no es físico, la condición emocional puede volverse física. Así que estamos en un riesgo en ese aspecto, porque una persona puede, por su propia mente, llegar a tener un derrame cerebral por las cosas que piensan y por su debilidad física. Una persona con emociones discordantes de manera constante puede llegar a tener otros tipos de problemas como reumas, artritis, colitis, ¿verdad? Colitis nerviosa, ¿sí? Y otras cuestiones como migrañas, dolor de cabeza agudo, y bueno, que son síntomas de las emociones mal encausadas y que muchas veces generan daños reales en el cuerpo físico. Por eso es
importantísimo para nosotros aprender a sanar de nuestras emociones. Y para esto, pues, se necesita un tratamiento. Para esto, necesitamos adquirir los recursos, el conocimiento para poder ir venciendo estos aspectos e ir cambiando nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Es por esto, pues, que necesitamos enfrentarnos a un nuevo entendimiento de las cosas. Sí, y tenemos que meter la información a nuestra computadora mental, una nueva información y darnos cuenta cómo nosotros llegamos a ser enfermos emocionales y enfermos físicos. Una parte del libro azul dice que cuando el espíritu sana, el cuerpo casi se para por sí solo, ¿no? Casi hace la diferencia, ¿no? Porque ese casi puede ser un grave problema. Hemos visto morir a muchos compañeros por causa de las enfermedades emocionales, principalmente en Alcohólicos Anónimos, como ataque al corazón, embolias cerebrales, la presión alta de la ansiedad. Los hemos visto morir prematuramente. ¿Por qué? Porque no atendieron su problema emocional y esto se volvió un problema crónico físico. Así que es por ello, pues, que aquí trabajamos para prevenir la enfermedad y ayudarnos a sanar la enfermedad. Muchos no creen en la curación de las emociones y es lamentable. ¿Por qué? Porque no creen en la recuperación, porque no saben qué es la recuperación. Piensan que solamente es abstinencia, ¿verdad? O hacer un cuarto y quinto paso, pero no. Para adquirir nuestra recuperación hay que ir más allá. Hay que entender muchas ideas y nuevos conceptos que necesitamos aplicar en un nuevo lenguaje de inteligencia emocional o madurez emocional. Bien, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a el punto número 7 que dice así, en nuestra vida intelectual. Uno de los comentarios más comunes que se escuchan entre los círculos de AA es, bueno, él no está bebiendo todavía, pero seguramente su pensamiento se está deteriorando y no pasará mucho tiempo antes de que comience a beber. Somos alcohólicos, en consecuencia, los conflictos mentales, la indecisión y todos los pensamientos funestos y negativos son para nosotros, por ejemplo, si valoramos la sobriedad y queremos practicar la verdad de que somos alcohólicos, y practicar esto en nuestra vida intelectual significa que todo se evitará. Ahí termina el punto 7. Gracias. Bien, cuando hablamos de las emociones, hablamos de movimiento. Nosotros somos seres emocionales y como seres emocionales, pues hay una manifestación de estos movimientos. Pero ¿cómo se inicia esto? Muchas personas han argumentado que el egoísmo es la raíz fundamental del problema. Pero cuando vemos en la lectura del libro azul, que nos dice claramente que creemos que la raíz de nuestro problema es el egoísmo o egocentrismo, como se dice en estos tiempos, dice el escritor. Pero ¿es realmente el egoísmo la raíz del problema? Grover escribió acerca del egoísmo
pero describió también la importancia del egoísmo, de la importancia en nosotros. El doctor Campbell, psiquiatra de 1908, nos declaró que nosotros somos narcisistas amorosos. Ujú. Narcisistas amorosos, sí, que tenemos un yo amoroso, que así nacimos con un yo amoroso. Porque una de las preguntas que se nos dice en el cuarto paso es, ¿en qué momento se descoyuntó el instinto natural? ¿Pero qué es el instinto natural? El instinto natural es la base por donde fluye los deseos naturales. Los deseos naturales no son buenos ni son malos, que se convierten en emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, son sugerencias que hay que resolver, preguntas que hay que resolver, o placer que sentimos que hay que decidir qué voy a hacer con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Emociones. Hemos visto que viajan de los instintos al deseo. El deseo viaja del instinto. ¿De dónde proviene el instinto? Proviene de la raíz que tendría a ser el egoísmo. ¿Y por qué el egoísmo? Porque se deformó el instinto. ¿Cuándo se deformó el instinto? Esa es la pregunta que necesitamos resolver. ¿Cuándo se deformó ese instinto natural si hemos nacido con un yo amoroso? ¿Cuándo nos dispersamos? ¿Cuándo se salieron de control? ¿Acaso yo me di cuenta de eso? Bueno, así que una vez que entendemos que las emociones son neutras, el pensamiento el pensamiento es quien va a direccionar esa emoción. El razonamiento espiritual es quien va a redireccionar esa emoción. Y depende de la dirección o la decisión que tomemos, va a ser un acto egoísta o un acto amoroso. Entonces quiere decir que las emociones no son egoísmo, sino que nosotros decidimos cuándo es una emoción egoísta o cuándo es una emoción amorosa. Es por nuestra decisión. Pero cuando nosotros no tomamos decisiones sobre los instintos practican emociones egocéntricas o egoístas. Por lo tanto, no es en sí el egoísmo el problema, sino que el problema es nuestra mala gestión emocional. Ese es el asunto. Una vez que vamos comprendiendo cómo llegamos al punto de las emociones y los pensamientos y cómo el razonamiento espiritual puede cambiar de dirección de esa emoción y hacerla positiva o negativa. Ahora, después de tomar una decisión, sea positiva o negativa, ¿en qué se convierte? Se convierte en un sentimiento. Y el sentimiento positivo o negativo se convierte en un resentimiento, positivo o negativo. Depende de la decisión que se haya tomado en la acción de esa emoción. Así que, por ejemplo, si una persona mira a su pareja y le ve que está con otra persona, que obviamente no es él, ¿verdad? Y siente celos. Y digamos que decide ir a confrontar a su pareja y a la otra persona. Y decide ir a confrontar y empieza a llamarle la atención a ella porque siente celo. Se dejó dominar por el celo, hizo una acción ingobernable, por lo tanto es un acto egocéntrico. O sea, se convirtió en un acto egoísta.
donde no hay la comprensión, donde no hay empatía, donde no hay razonamiento, sino simple y sencillamente se dejó arrastrar por el instinto natural. Ahora bien, la misma persona puede estar viendo que su pareja y otra persona están ahí y puede hacer dos cosas. Uno, se acerca a su pareja y puede abrazarla y decirle cariñosamente, hola amor, ¿qué estás haciendo? Y ya ella puede decir, ah, mira, te presento a fulano de tal, así, así, así. Okay. Es otra situación, aunque siente celo, dominó, fue inteligente, usó una estrategia y se acercó para saber qué es lo que realmente estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, esta acción se convirtió en un acto amoroso. ¿Se dan cuenta? Que el egoísmo como tal no lo vemos aquí, sino que depende de la decisión que tú tomes o que les permitas al instinto tomar, van a ser una decisión egoísta. Ahora bien, vamos a ver dónde se deformó exactamente esta situación. Cuando nosotros nacimos como bebés, nacimos indefensos y con una mente básicamente en blanco ante la realidad existente. El mundo es nuevo y tiene que absorber conocimiento, pero el instinto tiene un trabajo que hacer, la conservación de la vida, el aprender a relacionarse con otros y la sexualidad. Así que tiene tres departamentos que van a estar influyendo en la vida de ese infante en base a la relación de los seres humanos que están ahí, ¿verdad? Ya sea si sus acciones son amorosas o si sus acciones son agresivas, eso va a influir en las decisiones del instinto natural del bebé. ¿Por qué? Porque el bebé no sabe razonar, el bebé no sabe pensar, el bebé actúa por instinto, está protegiéndose y actúa por instinto y sonríe por instinto y percibe las emociones por instinto. Su reacción es completamente instintiva. Por eso alguien dijo, primero es el hombre animal. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando es pequeño, cuando es bebé, no puede razonar. Todo lo ve a través de las imágenes. Y después de estar viendo a través de las imágenes, va a formar un lenguaje hablado, donde las imágenes van a llevar nombre y estatus moral. El niño tiene que aprender esa moralidad. Pero como vivimos en un mundo imperfecto e injusto, pues vamos a aprender a estar enfermos, porque el mundo está enfermo. Nos vamos a contagiar de esa enfermedad. Así que cuando los instintos están tomando decisiones, el instinto toma decisión por causa del placer. Lo que le causa placer al bebé, el instinto no sabe si es bueno o si es malo, porque no razona, porque no piensa. Pero el instinto está haciendo su trabajo de proteger al bebé. Cuando llega a razonar el bebé, pudiéramos decir que sería ya como a los 12 años que empieza a razonar. Porque en todo su desarrollo de los 0 años hasta los 8 o 10 años o 11 años, el niño no tiene un sano juicio. No sabe juzgar con legalidad, con equilibrio, con equidad. Si aún los adultos no sabemos juzgar con equilibrio y equidad, pues mucho menos el bebé va a poder juzgar con equilibrio y equidad. Por eso hay una palabra que denota el problema y está en el sexto paso esa palabra que dice infantiloides.
de formación de los pensamientos infantiles, que muchos dicen que es el niño interior, pero no hay niño interior, hay pensamiento y hay memoria, pero no hay ningún niño ahí. Lo que hay es deformación de los pensamientos infantiles porque el niño hizo muchos juicios acerca de las acciones de su padre y de su madre que no eran justas y que se quedaron impresas en su instinto de reacción, en una memoria de reacción que está directamente aplicada al instinto. Así es que cuando nosotros aprendemos de las emociones, llegamos casi a la final de nuestra película, ¿no? Algunos a la mitad de la película, otros casi al final de la película. Se perdió el punto donde los instintos se desviaron y nos volvimos amorosamente egoístas. Y digo amorosamente porque tanto la enfermedad como la salud emocional caminan juntas. Así que habíamos que entender qué es lo que había sucedido, en qué momento se habían deformado este instinto, estas emociones, y cómo nosotros íbamos a poder arreglar este problema que nos generó el pensar como bebés, como niños, esa deformación infantiloide, esos pensamientos infantiloides. Ahora estábamos acá viendo la manera de comprender esto. Uno, la raíz del egoísmo. Dos, el instinto natural por donde viajan los deseos. Tres, el deseo se convierte en una emoción. Cuatro, el pensamiento redirecciona la emoción y de no hacerlo, lo va a hacer el instinto. Tres, se convierte en un sentimiento. Cuatro, se convierte en un resentimiento. Cinco, genera una memoria de reacción. Al generar una memoria de reacción, es el resultado total. Digamos que son cinco posturas. Decimos una fase 1, 2, 3, 4, 5. La suma total. ¿Cuánto es? 5. ¿Sí? Es 1, 1, 1, 1, 1. 5 veces 1 es igual a 5. Y esta es la suma total. El resultado total de nuestra situación emocional llegó a ser, ¿qué? Una memoria de reacción. Una memoria de reacción que es independiente al pasado, algo que no puedes curar en el pasado, que tienes que transformar en tiempo presente. Y aquí es donde entran los valores que nos enseña Robert Grover sobre la causa remota, que es la que estuvimos hablando, la causa remota, y luego la causa inmediata. El instinto viaja con cuatro energías: el miedo, el dolor, la ansiedad y el temperamento. Cuatro energías que están inmersas en el instinto natural. Y esas energías, cuando no las controlamos, cuando no controlo el miedo, pues entro en psicosis o pánico. Cuando no controlo la ansiedad, llega el miedo y se va a convertir esa ansiedad en una psicosis o pánico. Así que, ¿por qué? Por una falta de control de nuestras emociones. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, a entender el porqué de cada una de estas energías que son importantes para nuestro desarrollo diario, pero al no manejarlas adecuadamente, se salen de nuestras manos y nos convertimos en enfermos emocionales y mentales. Así que era necesario entender cuál era la causa del problema. Y la causa del problema era nuestra manera de pensar inadecuada. Esa era la causa del problema. La ignorancia de nosotros mismos, la ignorancia de este proceso que nos llevó
a tener un caos personal en todas las áreas de nuestras vidas. Y algunos por cuestiones de elección se volvieron jugadores, se volvieron dependientes sexuales, volvieron codependientes, se volvieron alcohólicos o adictos a otro tipo de drogas. Pero la enfermedad es una sola, la mala gestión de las emociones. Espiritualmente nos descompusimos completamente, teníamos insano juicio, tal como nos lo dijo adecuadamente el segundo paso. Solamente un poder superior podría devolvernos un sano juicio. Aquí es donde necesitamos la fuente del amor. Y para comenzar con la fuente del amor, pues necesitábamos aprender a ser humildes. Bueno, es aquí donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar un mecanismo en nuestra manera de pensar para dejar de sufrir. Pero tendremos que conocer también nuestras 5 facultades mentales: la imaginación, la memoria, la voluntad, la inteligencia y la capacidad de decisión. 5 facultades mentales que necesitamos aprender a desarrollar. Una vez que comprendemos cómo funciona el instinto y ahora cómo funcionan nuestras capacidades mentales para ayudarnos a generar salud en nuestras mentes, tenemos que hacer un cambio de juicios y actitudes. Cambiamos el juicio, cambiamos actitudes. Y vamos a manejar 2 cosas fundamentalmente. 1, abstenerse, no reacción. 2, cambiar nuestra manera de pensar acerca de diferentes actos. Vamos a romper con el odio, con el resentimiento y con la venganza. Y vamos a empezar a tratar de vivir bajo el amor en tiempo presente. Y el pasado tenemos que resolverlo para no ocuparnos del pasado, sino del presente. Y aquí en esta causa presente, en esta causa de hoy, la primera causa, la causa de hoy, ¿verdad? Aquí es donde nosotros aprendemos a conocernos emocionalmente. 10º paso de la recuperación. Continuamos haciendo nuestro inventario moral. Continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. La continuación del 4º y 5º paso estaba aquí. Y teníamos que trabajar con el hoy, con el día de hoy, independientemente de los demás pasos. Las herramientas necesitábamos usarlas cuando las necesitamos usar. No necesariamente tiene que ser el número que se dice, ¿no? Pero sí, los 3 primeros pasos van a ser una base importante para el desarrollo de una inteligencia emocional o madurez emocional. Bueno, hasta aquí me quedo con este punto. Gracias. Gracias, Víctor. Y voy a leerles el punto 8 que dice así: en nuestra vida espiritual, si hay algún momento propicio en que debemos practicar este principio, es en nuestro acercamiento a Dios. Nos debemos acercar a Él como un alcohólico. De lo contrario, importará poco cuántas sean nuestras oraciones o devociones. No pasará mucho tiempo antes de que seamos como el compañero en las Escrituras, quien miró en el espejo y entonces siguió su camino olvidando qué clase de hombre era. Somos alcohólicos. Esto significa que si queremos estar seguros de presenciar la soberbia puesta del sol, debemos primero y antes de nada pedir a Dios la fuerza de sobriedad durante estas 20 horas. Hemos visto a muchos permanecer sobrios durante algún tiempo sin hacer esto, pero nunca hemos encontrado una persona que fracase después de haberlo hecho. En particular, los AA con antecedentes religiosos deben obtener esta convicción, quienes a menudo
dándose cuenta de los beneficios de la sobriedad al fin y el valor de su religión. De nuevo dicen sus oraciones, evitan el mal, hacen el bien y en general se convierten en buenos cristianos. Y entonces sucede, si la práctica de este principio día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, olvidan qué tipo de hombres son, en consecuencia, no pasará mucho tiempo antes de que, a pesar de sus numerosas oraciones, traten de nuevo y, siendo alcohólicos, terminen como siempre lo han hecho y siempre terminan bebidos. No olvidemos que aún si un alcohólico se hace santo y toma la primera copa, se embriagará. Este principio se mantiene firme como una herida en la vida espiritual del alcohólico, diciéndonos que aunque logremos la heroica santidad y tomemos un trago, nos embriagaremos. Somos alcohólicos, somos impotentes ante el alcohol, eso es todo. Ahí termina, Víctor. La vida espiritual. Bueno, para muchos de nosotros, entender lo que es la espiritualidad nos costó un tiempo dentro de los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué nos costó un tiempo dentro de los grupos? Porque ni aún aquellos que decían que el programa era 100% espiritual entendían lo que decían. Encontramos lenguajes colgados de personas que repetían lo que decía el libro. Creemos que hemos creado un libro espiritual y moral. Bueno, creemos que hemos creado un libro espiritual y moral. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el libro azul es espiritual y moral? Las aparentes controversias de los escritos de Bill W., digo aparentes porque resultan ser en paradojas, nos dice que en un punto en el segundo capítulo nos dice que la moral no nos sirvió para nada. Y ahora acá nos dice que ha escrito un libro que es espiritual y moral. ¿Cuál es la controversia? Si es que existe. Eso no es moral. ¿Se importa la moral o no importa la moral? Naturalmente que sí, porque son dos palabras, espiritual y moral. Dos cosas diferentes, pero que juntas juegan un papel muy importante para el dominio de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque descubrimos a través de la lectura del lenguaje del corazón el escrito que nos dio el doctor, el doctor psiquiatra, que nos dijo claramente, o bien le dijo a Bill W., y los que lo leímos, pues también nos lo dijo a nosotros, le dijo que el problema era pensamiento contra pensamiento, espíritu contra espíritu. Quiere decir que este psiquiatra estaba señalando que el pensamiento y el espíritu es la misma cosa. Cuando estudiamos la escritura, nos encontramos con Cristo Jesús diciendo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, este psiquiatra, Carl Jung, tenía razón. La palabra puede ser vida y puede ser muerte. Pero aquí Jesucristo asevera, mi palabra es espíritu y es vida. ¿Y qué encontramos en el libro azul? Una paráfrasis del Evangelio. Una paráfrasis del Evangelio.
escrito para los agnósticos, ateos, antes creyentes, y para todo aquel que tenga problemas de las emociones. Este libro básico, el libro azul, es importante comprenderlo para poder desarrollar el entendimiento espiritual y la moral necesaria para poner límites a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la condición del pensamiento espiritual? La condición del pensamiento espiritual es la comprensión de cómo funcionamos y cuál es lo que, o qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Hace un momento aprendimos que el desconocimiento emocional y la mala gestión emocional nos había llevado a un desorden, a una ingobernabilidad y a una vida difícil, ardua, dolorosa, amarga, pero que ahora teníamos que aprender a gestionar nuestras emociones para tener una vida útil y feliz. Pero en este caso, de tener una vida útil y feliz, pues era necesario comprender qué es el espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no naces de agua y de espíritu. El hombre dijo, ¿cómo podré ser viejo, volver al vientre de mi madre? No se puede eso, ¿verdad? La idea de Jesús del nacer de nuevo era regresar y comprender dónde y en qué puntos estaba mal para corregir. Por eso empieza sugiriendo el libro, empieza sugiriendo que vengan y estemos a cuentas, dice Dios, vengan y estemos a cuentas. Todos los daños que tú hayas hecho, todas las infracciones que hayas hecho, por más malas que sean, todas, te voy a limpiar todas esas infracciones. Vas a quedar blanco como la nieve. El sexto paso dice que quedaremos blancos como la nieve si cumplimos ciertos requisitos. O sea que el paso 6 habla de la posibilidad de quedar blancos como la nieve. ¿Y en qué sentido llegamos a tener una blancura como la nieve? Bueno, cuando nosotros hacemos nuestro inventario de infracciones que hemos cometido, entonces confesamos este inventario a Dios y nos comprometemos a cambiar. Pero Dios nos concede el perdón de todas estas infracciones a la ley. Nos concede el perdón de haber cometido mentira, adulterio, robo, plagio, en fin, asesinato, violación, todos los delitos, Dios nos los perdona. Ahora bien, cuando Dios perdona, yo tengo que creerle a Dios. Si yo le creo a Dios, en otra parte de la Escritura, dice que el sacrificio espiritual de Jesús limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta. ¿Cuál es la obra muerta? Tus recuerdos son la obra muerta. Tus videos y tus audios y todos tus recuerdos son obras muertas. Entonces, Él limpiará nuestras obras muertas. Porque, como les he comentado, cada memoria, cada recuerdo es como lo que es. Podemos ver que puede ser un video y podemos sacar el video y lo ponemos en el aparato donde vamos a ver ese video, ese recuerdo,
Y podemos ver ahí a un montón de gentes en nuestro recuerdo, nuestro video. Pero puedes ver ahí dentro de esa gente a personas que te hicieron un daño o tú les hiciste un daño. Y al ver ese video te acuerdas de eso. Y entonces odias, aborreces a una persona que está ahí y te acuerdas del daño que te hizo. No es ninguna herida, es tu recuerdo, es tu memoria enferma que tienes que resolver. Aquí es donde entra la salud del espíritu. Tenemos que sanar esa memoria porque lo que te está haciendo daño no es la memoria, no es el video, sino el recuerdo. Lo que tú piensas acerca de ese recuerdo, de lo que tú estás viendo en ese video. Lo que te recuerda ese video es lo que te lastima, es lo que te duele. No es tu pasado. No hay heridas, solo recuerdos. Y lo que yo pienso acerca de ese evento. Tengo que cambiar ese evento, por eso necesito perdonar. Tengo que reconciliarme con Dios y tengo que perdonar ese evento. Y, pero también vimos a otra persona y que nosotros le habíamos causado daño. Y al recordar tan solo el pensar que me descubra o que me recuerde el asunto que hice mal con esa persona, pues me siento culpable y siento temor y siento vergüenza. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese recuerdo? Confesarlo a Dios primeramente para sanar de ese recuerdo y tratar de ponerme a cuentas con la persona. Si se puede, si no se puede, hay que dejarlo ahí. Será una puerta que no vamos a abrir, pero que sí vamos a limpiar en nuestras mentes. Así que mm, vamos comprendiendo pues que la sanidad de nuestras emociones se da a raíz que nosotros practicamos la moral. La moral a través del espíritu. Dios es amor. Necesito de un poder superior, de un Dios amoroso, que es la base fundamental del grupo, un Dios amoroso que se manifiesta en nuestra conciencia si somos sensibles al llamado. Pero como bien explicó Fao, hablando en la parte de Santiago, donde nos habla acerca de que es como un espejo. La ley, la verdadera ley real, es como un espejo, donde te miras a ti mismo y miras tu sociedad, pero luego te vas y te olvidas de lo que vistes, de la suciedad que vistes. En otras palabras, no limpiaste tu rostro. Así el que considera su maldad, su perversidad, su locura, y no limpia su locura y su perversidad, es como ese mismo que se vio como era y se olvidó cómo era, cargando todavía la enfermedad en sus vidas. Aquí, si nos vemos delante de la ley de Dios, una ley moral, espiritualmente moral, es para decirnos, robaste, mentiste, codiciaste, cometiste adulterio, cometiste asesinato, etcétera, y estabas fuera de Dios. Ahora necesitábamos ponernos a cuentas con nosotros mismos, con Dios, y dar el testimonio a otra persona para que nos ayude a enderezar nuestros pensamientos y armonizar nuestro pasado con nuestro presente. Cuarto punto paso. Teníamos que hacerlo si queríamos nosotros sanar de nuestras emociones.
Y teníamos que continuar la limpieza diaria, el 10º paso de la recuperación. Teníamos que escribir ese diario para irnos conociendo en nuestras memorias reactivas. ¿Por qué? Porque no conocíamos nuestras memorias reactivas. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué reaccionas con enojo, con coraje? ¿Por qué tiras las cosas? ¿Por qué lastimas con tu boca? ¿Por qué lo haces? Te arrepientes de lo que dices, de lo que haces, pero no puedes cambiar porque eres un neurótico. La raíz del problema es la neurosis. Sí, una infección en tus neuronas, un conocimiento que te infecta y que te hace reaccionar de esa manera. La enfermedad mental y emocional, la raíz de todos los problemas humanos. Así que teníamos que trabajar con nuestras emociones. Teníamos que aprender a conocernos, aprender a tener un diálogo constructivo dentro de nosotros, a romper con la mente catastrófica. Teníamos que aprender a luchar internamente contra el espíritu negativo que estaba unido al instinto natural de nuestro cuerpo y teníamos que desaprender algunos malos hábitos para aprender otros buenos hábitos. Pero no podíamos lograrlos sin la humildad, sin el reconocimiento de la existencia de Dios y el apegarnos a lo que Dios nos enseña. He dicho que el libro azul es una paráfrasis del Evangelio. Y cuando estoy hablando de que es una paráfrasis del Evangelio, es porque ahí está escrito el Evangelio de Dios. ¿O no es así? Cuando dice, cuando dice claramente que pusimos nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Sí. Y ahora, ¿qué estábamos haciendo? Ahora reconocíamos a Dios como nuestro rey y nosotros como sus siervos. Reconocíamos a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. ¿De qué está hablando? Y luego dice, y nacieron de nuevo, renacieron. Al cruzar por el umbral, por esta puerta, dice, al cruzar por esta puerta, por este umbral, renacimos, volvimos a la vida. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de nacer de nuevo? Sí, justamente lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Aquí había una gran paráfrasis, muchas palabras que vienen de la escritura, pero nos negamos a entender ese aspecto, porque había una mezcla sobre la práctica de la medicina en cuanto a la palabra de Dios, sobre la práctica de la psiquiatría en cuanto a la palabra de Dios, sobre la práctica de la psicología en cuanto a la palabra de Dios. ¿Pero por qué era esto? Bueno, sencillo, porque el apóstol Pablo nos dice claramente en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice que nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Detengan su pensamiento, dice, y luego dice, verifíquenlo para ver si esto está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Acaso ese no es el programa de recuperación? ¿De qué estaba hablando Pablo? De la sanidad de nuestras emociones. De eso estaba hablando Pablo. Pero en su lenguaje, pues no podía. No podía decirnos claramente qué eran las emociones, ¿verdad? No, no se conocía ese lenguaje. Pero Pablo está diciendo que nuestras facultades mentales se vuelven poderosas. ¿Cuáles facultades mentales? La imaginación, la inteligencia, la memoria, el, el poder de la voluntad y el libre albedrío.
se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Espíritu contra espíritu. Tenemos un argumento espiritual para destruir otro argumento espiritual. Espíritu contra espíritu, pensamiento contra pensamiento. Un pensamiento amoroso contra un pensamiento egoísta. Un pensamiento positivo contra un pensamiento negativo. Un pensamiento bueno contra un pensamiento malo. Ahí estaba el cambio. Y Pablo lo explica muy bien en ese aspecto. Pero no solamente nos dejó una línea ahí, sino nos dejó toda una dirección de cómo transformar nuestras mentes. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice que debemos de frenar nuestros cuerpos como un culto racional a Dios. Es decir, este es nuestro culto bien pensado a Dios. Ponemos en sacrificio nuestros cuerpos cuando entramos en abstinencia de cualquier cosa. Entramos en abstinencia y ponemos en sacrificio nuestro cuerpo y se lo presentamos a Dios como, como una acción limpia, con buena voluntad limpia. Y luego, ¿qué hacemos? Transformamos nuestra mente, renovamos el conocimiento en nuestro interior. Un pensamiento de Dios contra un pensamiento del enemigo. Y le damos más valor a lo que Dios dice que a lo que el enemigo pueda decir. Y estamos derribando argumentos que se levantan en contra de la verdad que Dios nos ha dado. Y de esa manera estamos sanando del espíritu. Y tenemos que permanecer en limpieza y continuar este camino limpiando nuestros corazones y nuestras mentes. Así que estábamos entrando al mundo espiritual y el mundo espiritual era tan sencillo y tan práctico que no podíamos creerlo, que fuera tan fácil. Es difícil y doloroso para quien no tiene disciplina, pero cuando este pensamiento, esta educación emocional, espiritual, se hace realidad en nuestras vidas, es la delicia más grande que tenemos. El poder sobre nuestras emociones, la capacidad de dominio personal, crece. Y nos sentimos útiles y felices. Somos amorosos y serviciales. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, leemos el punto 9 que dice así. En nuestra vida de alcohólicos anónimos, somos miembros de AA, sobrios, miembros de AA. A ver, ya me perdí. Muchos de nosotros hemos recibido bendiciones casi increíbles, pero no nos jactamos de eso. Estamos humildemente agradecidos a Dios por nuestro ejemplo, llevar el mensaje en todas nuestras vidas como un alcohólico anónimo, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Siempre damos a todos un ejemplo de total sobriedad, empleando todo lo referente a los 12 pasos y manteniendo las 12 tradiciones. Soy un alcohólico, hoy soy un alcohólico, mañana aún seré un alcohólico. Y entonces vendrá una mañana cuando esté a punto de dejar esta vida de penas. Tal vez como todo hombre mortal esté muriendo y quizás muera alcohólico. Pero si he practicado la vida como un alcohólico y logrado al menos una parte de dominio sobre la sobriedad, tal vez muera como uno, un alcohólico sobrio.
2, un alcohólico valeroso a pesar de la muerte. 3, posiblemente un alcohólico santo. Esto ha sucedido y en la realidad tenemos la esperanza bien fundada de que en la eternidad estaremos juntos de nuevo, todos nosotros los alcohólicos. Y ahí termina el punto 9, Víctor. Gracias, Marla. Cuando leemos el encabezado del paso 11, que nos dice, buscamos a través de la meditación y la oración mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Cuando leemos esta parte, podemos notar que dice, buscamos a través de la meditación, buscamos a Dios para tener un estado consciente con Dios, un estado consciente con Dios. ¿Qué implica esto? Tener un estado consciente quiere decir que yo no medito para poner la mente en blanco. No, medito para encontrar una respuesta. ¿Y dónde voy a meditar? Puedo meditar en la escritura como puedo meditar en la lectura de los 12 pasos de recuperación o las 12 tradiciones o los 12 conceptos o el libro azul, porque estoy buscando una respuesta. Y la respuesta es cómo acercarme a Dios y cómo obedecer a Dios. Así que meditar significa mediar, buscar una respuesta, porque necesitamos resolver nuestra vida espiritual. Y la única forma de resolverlo es aprender a ser dependiente de Dios. En este paso 11 nos habla acerca de ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a solicitarle poder a Dios para practicar su mandamiento. Entonces, quiere decir que voy a buscar dos cosas. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y por favor, concédeme el poder para aplicarla. En otras palabras, estoy aquí para obedecerte, no para acostarme y decir, ay, Señor, pues hazme limpio, ¿no? No, el trabajo que yo tengo que hacer en mi interior es limpiar. Yo soy quien tiene que limpiar mi interior, pero es Dios quien me está dando la herramienta para que lo haga, que me está dando el poder y la dirección para hacerlo. No puedo dormirme en mis laureles. Así que si yo como neurótico que soy, ¿verdad? Me aplico a este 11º paso como instrumento de paz que quiero ser. Bendito los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Entonces, si quiero ser un pacificador, quiero ser un instrumento de paz, como dice el 11º paso, quiero llevar amor donde haya odio. Quiero llevar perdón donde exista el error. Quiero llevar la verdad donde esté la mentira. Quiero llevar la paz donde exista la guerra. Entonces, es para nosotros importante, o sea, que eso es lo que quieres, está bien. Que eso es parte de la voluntad de Dios, está bien. Pero ¿y ahora cómo le hago? La respuesta está en el propio paso de la recuperación.
La respuesta está en el propio paso de la recuperación. ¿Por qué? Porque lo dice claramente. Primeramente, permíteme perdonar más que ser perdonado. Y aquí hay una cuestión aquí. Si tú me permites perdonar más, quiere decir que voy a cometer menos faltas y voy a perdonar a más personas que me ofendan. Yo cometo menos faltas, me perdonan menos y yo perdono más. ¿Por qué? Porque la gente comete faltas contra mí, yo no se las tomo en cuenta. Yo perdono más y cometo menos errores. Permíteme perdonar más que ser perdonado. Permíteme amar más que ser amado. Quiere decir que yo quiero amar más. Y tal vez sean más pocas personas las que me amen, pero yo siempre voy a amar más, porque amaré a mis enemigos y también amaré a mis amigos. Eso es lo que hace la diferencia. Y luego dice, permíteme comprender más que ser comprendido. ¿Y qué es lo que hace un enfermo con regularidad? Pues nada más quiere ser comprendido, pero no quiere comprender. Y aquí dice, permíteme comprender más que ser comprendido. O sea, yo no quiero esperar que me comprendan, pero habrá quien sí me va a comprender, pero que sea yo el que comprenda más, el que pueda comprender. Si yo comprendo, si soy empático con algunas personas y tengo misericordia, estoy comprendiéndoles y no les estoy tomando en cuenta la falta que ellos me hagan a mí. Que si me ignoraron, que si no me saludaron, que si no me hablaron, que si hablan mal de mí, todo está perdonado. ¿Por qué? Porque, Señor, tú lo dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando entendemos este programa, entendemos que realmente las personas no saben lo que hacen y a veces ni lo que dicen, porque no comprenden la esencia de esta vida. Así que en este 11º paso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo que nos dice el orador. 3 cosas: perdonar, comprender y amar. Permíteme amar más que ser amado. Esas 3 cosas, si las practico esas 3 cosas, voy a desarrollar ¿qué? El carácter para ser ¿qué? Un instrumento de paz. Un instrumento de paz. Ahora bien, dice, porque muriendo, es como nosotros tenemos vida. Y muriendo físicamente es como pasamos a la vida eterna. Explica el paso de la recuperación en esta oración, ¿no? Es así como pasamos a la vida eterna. Por acá, Pao nos hablaba acerca de que podemos ser personas recuperadas, personas limpias, porque santidad significa limpieza, limpias emocional y mentalmente. Podemos tener una visión que el mundo comúnmente no tiene de las cosas. Podemos tener una amplitud de espíritu.
y una mejor comprensión, porque el espiritual todas las cosas las acomoda a lo espiritual y el carnal todas las cosas las acomoda carnalmente. Y como regularmente andamos en los dos espíritus, pero nosotros ya no andamos según la carne, sino según el discernimiento espiritual que Dios nos da, sanando nuestras emociones, desarrollando el amor a nuestros enemigos y buscando la paz. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, son las 9:22. ¿Quiere que continuemos? Ya nos ¿No? pasamos 22 minutos. Ya, está bien así. Lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la sección siguiente, donde ustedes, compañeras, compañeros, pues van a compartir 10 minutos, como ustedes quieran, ¿verdad? De lo que ustedes quieran hablar, de lo que hemos estado hablando ahorita, o bien quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna interrogación, pues utilizando también ese tiempo, pueden hacer preguntas, como también pueden participar con su experiencia, fortaleza, esperanza, con su propia visión de las cosas, ¿verdad? Desde su propia perspectiva analítica, espiritualmente conceptualizada, ¿no? Estamos ahí en esto, así es que vamos a cerrar aquí esta grabación